Hoy en el canal de Brian R3 un video diferente. Bueno gente, como lo dije la semana pasada en la review de Pánico en el Túnel, empezamos hoy la última recta del año con esos 5 videos. Aunque eso sí, como lo estamos viendo ahorita, hay diferencias en la estética sobre todo. Y pues la próxima semana van a ver algunos de los cambios más. Al ser literalmente ya los últimos videos de este año, pues ya solamente quedan reviews individuales. Aunque eso sí, son bastante interesantes. Pero bueno, hablando del tema de hoy, vamos a ver un caso que proviene precisamente de dos videos especiales que ya he hecho. Tanto de las industrias cinematográficas del mundo, porque esto también lo iba a tener en cuenta en dicho video, pero por falta del tiempo decidí recortarlo del mismo, y pues en cierta parte el video de los inicios del cine de hace un año, en menor medida eso sí, pero tiene relevancia ciertamente. Lo cual significa que hoy hablaremos de el cine mexicano y su evolución. En este video vamos a abarcar este largo tema que daría fácilmente para una serie de videos completa, así que lo que haremos en este día va a ser bastante resumido, pero contando obviamente lo esencial para entender la historia de este cine, abarcando desde los orígenes del cine en este país, sus primeras producciones, una época muy especial del mismo, lo que vino después de esa época obviamente, y finalmente algo del presente actual de la industria cinematográfica en México. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos una vez al tema de este video, la llegada del cine a México y sus primeras producciones. Si recordamos lo que mencioné en el primer especial subido a este canal, a finales del siglo XIX se gestaron los primeros cortometrajes / películas de la historia de la humanidad, cortesía obviamente de los hermanos Lumière, lo cual posterior al éxito de la propia Francia, llegaría obviamente a todos los rincones habidos del planeta Tierra, lo cual obviamente nos hace llegar al país protagonista de este video, México. Sin antes continuar con esto, voy a hacer una aclaración de la situación política y social de este país en esos años, porque es importante para la evolución del cine en el país azteca y cómo se hizo un hito en la cultura de este país obviamente, ya que durante esos años precisamente, como hablando de este tema, había iniciado un periodo histórico muy polémico a decir verdad, el llamado Porfiriato, donde en el país se encontraron al mando un político / militar que se llamaba Porfirio Díaz. Su gobierno, a pesar de tener muchas cosas malas, tales como la desigualdad de las clases más bajas y muchísimas cosas más, trajo un crecimiento económico y una modernización a un México que tenía muy poco de sufrir un cagadero interno de los buenos durante todo el siglo provenido. Entre esas medidas obviamente tuvo la de la valorización de la cultura mexicana, lo cual sumado a la gran cercanía del gobierno de Díaz con Francia, provocó que unos enviados de los hermanos Lumière, Ferdinand von Bernard y el más importante de estos, Gabriel Beire, trajeran el cinematógrafo al país. Recordemos que esta cosa que les estoy diciendo es la que lograba capturar las imágenes en movimiento y obviamente hacer las películas en consecuencia. Y con dicho cinematógrafo hicieron una cantidad bastante significativa de cortometrajes. La mayoría de ellos, eso sí, eran de la vida y costumbres obviamente, pero de la órbita del propio presidente y su familia. Que hablando del presidente Díaz, irónicamente lo podemos considerar el primer actor de cine mexicano, ya que este salió en lo que se considera el primer cortometraje / filme hecho en este país, siendo el mismo el presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Y pues el título del mismo describe este video de pésima calidad obviamente, porque básicamente tiene aproximadamente 127 años, y pues además de este, se filmaron obviamente otros 35 cortos, aunque posterior a que los enviados por los Lumière se fueran a otros países de Latinoamérica y del resto del mundo a hacer básicamente lo mismo, pues los productores locales no se quedan atrás, luego de que fuera proyectada la primera proyección, a la redundancia, de manera pública en México, así que algunos cineastas locales decidieron hacer con algunos de los materiales dejados por el propio Beire y von Bernard, se consolidaron ahora sí los primeros productos 100% hechos por mexicanos para cumplir la demanda popular. Entre ellos también tendríamos a considerar el corto Riña de Hombres en el Zócalo de 1897. Entre estos personajes tenemos a Salvador Toscano, el que fundó el cinematógrafo Lumière, el primer cine comercial de nuestro país, y pues obviamente ahí se proyectaban cortos enfocándose en la vida cotidiana, ahora sí, de los habitantes de México, en particular del Distrito Federal. Más en el tiempo, en 1900 específicamente, el país ya contaría con 22 salas de cine. Obviamente tenemos que considerar la época, porque eso obviamente era una barbaridad para esa época obviamente. Y también en este punto se fundaron las primeras compañías nacionales como Azteca Films. Aunque hay otra cuestión sumamente importante que ocurriría en esos años, la Revolución Mexicana, que básicamente, para resumir, porque esto no es el canal de ciencias, fue provocado obviamente por las mismas idioteces del periodo del Porfiriato, como la represión y la desigualdad obviamente, lo cual influiría tanto a nivel general en todo el futuro de México, como obviamente el medio cinematográfico del país, ya que una vez finalizada la propia revolución, pues ahora no solo el cine mexicano tendría que estar constantemente lidiando con su manejo de producciones, sino también competir con el gigante estadounidense de Hollywood, ya que recordemos que el cine en Estados Unidos se tardó un poquito más en surgir por culpa de otras cuestiones como los bloqueos de las entradas de cinematógrafos al país por Thomas Alva Edison. Aunque sí, de todos modos el propio cine gringo surgiría con una gran fuerza brutal, una batalla que en cierta parte, como veremos en el siguiente punto, se puso del lado mexicano por culpa de la crisis de los años 30, por obviamente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en cierta parte, así naciendo probablemente la mejor época del cine en este país, época de oro del cine mexicano.
En esa parte, cuando ya el país estaba más estable, nació un impulso muy grande, ya que estaba muy modernizada la industria para ese tiempo, lo cual permitiría que nuestra cultura se vea reflejada a nivel internacional en varios filmes, lo cual llevaría obviamente al surgimiento de dicha época, siendo considerada iniciada con Allá en el Rancho Grande de 1936, la cual además de iniciar a dicha época obviamente trajo un subgénero muy popular en este país, la llamada comedia ranchera. Destacando entre todos los grandes directores de esta época tenemos a Emilio el Indio Fernández, que luego de combatir en la propia revolución y trabajar inclusive como extra y doble de riesgo en producciones, se dedicó a la filmación de otros grandes clásicos, como por ejemplo María Candelaria del 1944, y hablando de dicha fecha, pues obviamente este repentino impulso se dio a causa en cierta parte de la Segunda Guerra Mundial, ya que por razones obvias el cine estadounidense se veía muy limitado, y también el europeo, lo cual impulsaría todavía más a este medio a expandirse por otros lados, no solamente en México, lo cual se suma a una gran cantidad de estrellas y leyendas obviamente del cine de este país. En entregas tenemos a muchos, tales como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, Blanca Estela Pavón, María Félix, Dolores del Río, de las primeras actrices latinas en incursionar de manera exitosa en Hollywood, y pues algunos otros actores más del rubro cómico o de ficción, tales como Mario Moreno Cantinflas o Rodolfo Guzmán, más conocido como El Santo, ya que en esta época tenemos multitudes de películas, aunque todas esas mismas con una característica marca, ya que incluía casi todas algún tipo de crítica social relacionada a los problemas del propio país, y obviamente también lo que tenía que tratarse la película en cada ocasión. Desde las películas dramáticas o románticas hasta las comedias de Cantinflas o las peleas contra monstruos clásicos del Santo, lo cual atraería, además del público extranjero, a los propios cineastas del exterior como Luis Buñuel. Su trabajo más destacado y reconocido en ese tiempo fue Los Olvidados de 1950. En esta parte tenemos que mencionar obviamente que se incluía un gran éxito entre la propia población, que llegó a niveles sumamente elevados, de todas las producciones anteriormente mencionadas, o también como ejemplo que muchos de los que no vivimos a esa época conocemos en la actualidad, como podría ser la propia película de Macayo de 1960, que ojo a esto, ya está apartada por cierto para tener su propia review en el 2024 en este canal, la cual llegó obviamente a tener tal nivel de popularidad que llegó a ser nominada a un premio Oscar, un hito para la época obviamente, lo cual demuestra el nivel que llegó a tener nuestro cine en sus épocas mozas, pero pues lamentablemente no todo dura para siempre, y pues obviamente esa no sería la excepción. El estancamiento post época dorada. Obviamente la incesante necesidad del público por querer nuevas producciones, y que incluso preferían más los programas de televisión por la falta de nuevas cosas, ya que en esos años el telesistema mexicano, en un futuro Televisa, y otras cadenas empezaban a surgir, lo cual hizo que las nuevas producciones empezaran a bajar tanto su presupuesto como obviamente su calidad, siendo más frecuentes las películas olvidables y poco exitosas obviamente. Aunque eso sí, entre medio del estancamiento se consolidaron más cineastas y se funda ya hasta la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que será clave para el siguiente punto. Esto no evitó que durante los años y décadas venideras de los años 70 y 80 sobre todo, fue una llamada ola de cine de fichera sobre todo, que básicamente sería una mezcla de cine erótico bastante escueto y pedorro, o sea básicamente cine. Sí, podríamos resumir la década de los 80 del cine mexicano, sobre todo en pura pinche película, muy digno de México la verdad. Aunque también sumamos a catástrofes naturales inclusive, como el terremoto de 1985 en la capital del país, y crisis económicas de estas épocas que estaban muy fuertes, pero por gracia divina en este estancamiento y puro puto cine no se quedaría para siempre, porque a partir de los años 90 empezaría una nueva luz para la industria nacional. Resurgimiento y actualidad. Con la creación de la Escuela de Artes Cinematográficas en el país, como lo mencioné hace rato, llegaría una camada muy reconocida para nuestras generaciones de cineastas nuevos y con ideas bastante frescas. La mayoría de ellos trabajarían en principio en la televisión pública del país, sobre todo en Televisa, pero con la adquisición de conocimientos se harían de un hueco no solo en las salas mexicanas de cine, sino inclusive hasta de nivel mundial. Tenemos ejemplos hasta para llevar, los cuales obviamente serán mencionados en su gran mayoría. Entre todos ellos tenemos a Alfonso Cuarón, destacándose su primer batacazo grande, como la película Y tu mamá también del año 2001. Esta también aquí tenemos a nuestro querido Guillermo del Toro, que al principio por sus ideas retorcidas y poco claras, sobre todo enfocándose en el terror, que obviamente estaban algo mal vistas por el público mexicano obviamente, traía sus primeros largometrajes como por ejemplo La invención de Cronos de 1993. Lamentablemente este fracaso y situaciones muy delicadas como el secuestro de su padre en esos años lo orillarían a abandonar nuestro país, a la lista sumándose más películas clásicas de finales de los 90 y principios de los 2000, como por ejemplo El crimen del padre Amaro del 2002 de Carlos Carrera o Amores perros del 2000 por Alejandro González Iñárritu. Estos excelentes trabajos los orillarían a varios de ellos a irse a trabajar a las grandes ligas del cine, siendo muchos de ellos ganadores en múltiples ocasiones de los premios de la Academia, en grandes producciones obviamente del mundo de Hollywood, aunque en nuestro país tenemos ejemplos a patadas de este resurgimiento, no solo considerando los éxitos de los connacionales en el extranjero. Podemos también poner de ejemplo a Luis Estrada con su dura serie de películas criticando aspectos muy pero muy duros y controversiales de la realidad mexicana. Obviamente entre todo este medio tendríamos otra pequeña brecha oscura, sobre todo a principios de los 2010, con producciones muy pero
muy asquerosas, como las infames películas de comedias románticas genéricas hasta el ojete, cometiendo esas producciones que el 99% de ellas son para lavar dinero seguramente, pues esto demuestra que a raíz del éxito de los directores en ese resurgimiento de años recientes, las películas más innovadoras han dado pie a una muy buena época. Tal vez no la podremos considerar todavía una segunda época de oro, pero una época excelente es sin duda alguna, para disfrutar de grandes películas hechas en México. El cine en México siempre está y estuvo influenciado por cuestiones sociales y políticas del propio país, como lo hemos demostrado desde que llegó desde Francia en 1896. Pero por eso demuestra que cada cierto tiempo y con el aprovechamiento del talento nacional y con el suficiente esmero de los compatriotas, se pueden hacer producciones que no tienen nada que envidiarle a las superproducciones de las mayores industrias cinematográficas a nivel mundial, poniendo sus nombres y el del propio país en alto. Y aunque en el camino hubo muchísimos baches y cosas oscuras, un lamentable reflejo del país obviamente, eso no impidió que en este mundillo se dio su influencia a nivel mundial en la industria del cine, y que en un futuro cercano se demuestre que el cine mexicano sí puede dar más y obviamente dar sus excelentes productos.